continuando entonces ya con el desarrollo del tema, necesitamos hacer un breve recordatorio que cuando un personal de rehabilitación de cualquier área, lógicamente va a tratar una estructura, ya, aunque vamos a enfocarnos en esa estructura, pero es importante que tengamos presente que estamos ante un todo, estamos a una totalidad de una persona. Pero debemos de recordar muy bien qué está pasando en esa estructura que vamos a tratar. Tengamos un recordatorio nada más breve y anatómico con relación a la rodilla. Recordemos que la rodilla pues cuenta con múltiples estructuras, las estructuras óseas, las estructuras musculares, las estructuras ligamentarias, las cápsulas, las bursas, las fascias. Entonces, y cada una de ellas con sus diversos componentes. ¿A qué nos ayuda todos esos componentes a que estén en buen estado? Nos ayudan a una función muy importante de la rodilla, como es la movilidad y la estabilidad. Esta movilidad y esta estabilidad nos va a permitir que nosotros podamos cambiar de posición, nos va a permitir que podamos sentarnos, pararnos, arrodillarnos, poner en 4 puntos, subir, bajar gradas, planos inclinados, ya hacer equilibrios. Es decir, la rodilla tiene una gran cantidad de receptores, propioceptores que nos ayudan a mantener ese equilibrio. Si nosotros lo tenemos muy en cuenta, sabremos por qué las dificultades y las deficiencias que podemos encontrar o las limitantes que podemos encontrar para que una persona altere su calidad de vida y que sus actividades de vida diaria, tanto básicas como instrumentales, se vean afectadas. Cualquiera de estas estructuras en algún momento da algún problema y muchos de nosotros probablemente ya hemos tenido algún aviso de esas rodillitas que algo está pasando. En el punto de vista articular, solo recordemos que la rodilla es una articulación de diartrosis, es móvil. Normalmente su eje de movilidad corresponde a una bisagra en la cual tenemos una flexión y una extensión prácticamente, ¿no? Pero tenemos que tener presente que en el mecanismo de la marcha, en el mecanismo de la movilidad, en grados de flexión especialmente, por ahí tenemos ciertos grados de rotación que se bloquean totalmente ante una extensión completa de la rodilla. Si tenemos presente esa parte de la biomecánica, pues tendremos que tener una explicación el por qué tener una rodilla con problemas, pues nos genera una dificultad para la movilidad y una calidad de vida totalmente comprometida, ¿no? Dependiendo, lógicamente, a la severidad del problema. Dentro de las condiciones que pueden hacer que tengamos una rodilla afectada o comprometida, está algo que, pues, es parte del proceso natural de la evolución del ser humano y son los desgastes articulares que pues normalmente vamos teniendo, ¿no? Pero que esto que se llama osteoartrosis, que es un grado de degeneración o desgaste que van teniendo, hay un momento que empieza a presentarse naturalmente y que va a ser normal. Una artrosis no tiene por qué comportarse con dolor, no tiene por qué tener inflamación, no tiene por qué darnos limitantes articulares. Sin embargo, cuando hacemos un mal uso de nuestra estructura de la rodilla, cuando hacemos actividades o cuando tenemos circunstancias en las cuales va surgiendo un daño, entonces empieza la inflamación, empieza el dolor, ahí cambiamos el término artrosis por el término itis, o la finalización itis. Ya no estamos ante una osteoartrosis, sino que estamos ante una osteoartritis. Entonces, hay casos que radiológicamente nosotros podemos tener grados de gonartrosis grado 4, grado 3, que son los grados severos en la clasificación de las artrosis, pero no necesariamente lo que vemos en la radiografía se va a traducir en la funcionalidad de los pacientes. Tenemos casos con artrosis severas en los cuales la funcionalidad no está comprometida y estamos en casos de gonartrosis grado 2, grado 3, donde la funcionalidad va a estar totalmente comprometida. Entonces, pero las principales causas
o las más frecuentes que van a necesitar un cambio de la estructura articular, en este caso estamos hablando de las artroplastías totales de rodilla, va a ser en base a ese grado de funcionabilidad que esté totalmente comprometido. Hay situaciones en las cuales personas más jóvenes se van a ver comprometidos y es asociado a las enfermedades como las enfermedades reumáticas, en la cual nuestro sistema inmunológico, en vez de atacar estructuras que están invadiendo a nuestro organismo, empieza a atacar las propias estructuras del cuerpo. En las artritis, así como se ve afectadas los componentes de las articulaciones, previamente podemos haber tenido afectados los riñones o previamente podemos tener afectación de cualquier otro órgano. Acá vamos a tener que la inflamación participa en un deterioro progresivo de la superficie articular y vamos a tener personas relativamente jóvenes que tempranamente van a estar necesitando de prótesis. También tenemos los casos de las lesiones repetitivas, jóvenes que se dedican profesionalmente a las prácticas deportivas. Hay veces bien dirigidos y hay veces sin conocimientos de la forma en que deben de realizar su deporte. En esta segunda situación hay más riesgo prácticamente que empiece una destrucción de las estructuras articulares más tempranamente. Entonces, hay circunstancias en las que anatómicamente se da una disfunción de la patela en relación al fémur. Tenemos casos de niños y jóvenes con patelas altas, tenemos casos de hiperlaxitudes ligamentarias o tenemos condiciones en las cuales las luxaciones por la habilidad de la patela se dan frecuentemente, ¿no? Entonces, hay situaciones que al presentarse de forma temprana van a ser un condicionante para necesitar indiscutiblemente una prótesis total de rodilla. Luego, ¿cuáles serían los motivos en los cuales se decide ello? Ya hacía mención en las causales. Pues en aquellos casos en que el dolor es demasiado intenso, es limitante prácticamente para la persona. Radiológicamente encontramos en la clasificación de la artrosis la severidad en grado 4 o la funcionabilidad se ve comprometida de manera significativa en la cual sus actividades, aún las de la vida diaria, se ven de difícil realización por sí solo, pues esto ya es indicación de prótesis. Sin embargo, hay situaciones en las cuales acelera demasiado rápidamente las molestias y volvemos a las causas reumáticas o las condiciones que estén asociadas a cánceres óseos de las estructuras o aquellos casos que han sufrido traumatismos, han sufrido fracturas de los huesos largos de los miembros inferiores, algunas con compromiso intraarticular, en la cual prácticamente las artrosis se van a ver más aceleradas. En todos estos casos, yo manejo el término que nadie se va a someter a una cirugía de esta índole en sí porque quiera someterse, sino que ya se agotó todas las posibilidades muchas veces. Dentro de esta ya fracasaron los tratamientos fisioterapéuticos, ya fracasaron el uso de medicamentos o hay necesidad de usarlos por tiempos prolongados con los riesgos que esto implica. Ya fracasó el uso prácticamente de las infiltraciones que pueden ser inicialmente de esteroides, la viscosuplementación para los que usan ozono, para los que usan plasma rico en plaquetas o las diversas opciones de prototerapia que puede tenerse según las capacidades de las instituciones o de la persona que anda buscando la ayuda, ¿verdad? Entonces, ya se le enseñó sus técnicas de ahorro energético, ya han hecho uso de rodilleras con barra, ya han hecho uso de órtesis especiales que pueden en algún momento ayudar. Es decir, la fisioterapia ha participado, la farmacoterapia ha participado, los procesos semi-invasivos han participado, todo ha fracasado. Entonces, en estas circunstancias, pues va quedando esa opción.
Pero ¿qué pasa? Las artroplastías totales de rodilla, aunque la persona lo necesite, hay que hacer todo un estudio y los ortopedas en las evaluaciones que mandan previas hacen identificación de las condiciones del paciente y por ello vamos a tener que hay contraindicaciones absolutas y relativas. Lógicamente, en las absolutas, por más que necesite la persona realizar este procedimiento, pues no se va a poder realizar. Y en las relativas, pues siempre en manos de los rehabilitadores que podemos participar para intentar ayudar a preparar las estructuras para que pudieran ser sometidas. Dentro de las absolutas tenemos las infecciones tanto articulares como sistémicas recientes. Yo creo que muchos conocemos de casos que ya estaban listos para pasar a sala de operaciones y en la última evaluación de un examen general de orina salió una bacteriuria y hay síntomas de infección de vías urinarias. Entonces, en este caso no va a pasar, hay mucho riesgo y no va a someterse. Y si es un caso que persistentemente hay presencias bacterianas en alguna parte del organismo, a nivel pulmonar, a cualquier nivel, pues no va a ser candidato a ser sometido a un procedimiento. Las patologías neurológicas locales con compromiso de las estructuras musculares. Recuérdese que mencionábamos al inicio en la anatomía que necesitamos del músculo, necesitamos de los tendones, necesitamos de que esté funcionando las estructuras neurológicas. ¿Por qué? Porque la idea de ello es ayudar a que la persona recupere calidad de vida y recupere la mayor independencia posible. Sin embargo, si tenemos un compromiso en el cual las estructuras no están aptas para llegar a ese objetivo, pues no va a poder o no es recomendable someterse a un procedimiento cruento como este. Entonces, hay casos que por algún motivo han sido sometidos a una artrodesis y manejan una rodilla ya rígida en extensión y la persona aprende a moverse y hacer su vida diaria de esa manera, no hay ningún dolor. Entonces esta persona, o en este caso, tampoco va a ser una indicación de ello. Yo agregaría lo que dije hace un momento, que podemos tener radiológicamente un estudio radiológico que nos diga que hay una gonartrosis grado 4. Sin embargo, si no hay mayor molestia dolorosa, si no hay inflamación, si no hay limitante para poder hacer su vida, pues no hay una mayor lógica que necesite someterse a una prótesis total de rodilla. Dentro de las relativas, pues está la osteoporosis severas, que en muchos casos pueden no ser sometidos, sin embargo, ante tratamiento o ante la elección del cirujano ortopeda en el cual tenga la opción de tipo de prótesis adecuada, pues decidirá si lo hace o no lo hace. Las patologías vasculares periféricas, como las insuficiencias venosas o los antecedentes de trombosis venosa, también una vez bien controlado puede someterse bajo condiciones especiales que van a ser vigiladas por los mayores riesgos, ¿verdad? Las incompetencias del aparato extensor, hacemos gran énfasis a lo que es el cuádriceps propiamente dicho, aunque no hay que dejar lógicamente de lado a su antagonista como son los isquiotibiales. Entonces, las patologías médicas, ya sea cardiológicas, pulmonares o de otra índole, podemos participar en una preparación de un buen condicionamiento físico de la persona que esté apta para poderla someter a todo lo que se va a someter dentro del proceso de rehabilitación. Entonces, en general, ¿cuál es el principal objetivo que perseguimos ante una persona que se va a someter a una artroplastía total de rodilla? Y que lo vemos también en el momento de diagnosticar artrosis o cualquiera de las demás diagnósticos que afectan la articulación, pues es permitir al paciente volver a desempeñar sus actividades diarias de la mejor manera. Tanto la artroplastía como el tratamiento conservador, como los procesos rehabilitadores, este es el principal objetivo. Muchas veces se da la pregunta, bueno, ¿y esa prótesis cuánto me va a durar? ¿Va a ser permanente o qué va a pasar? Algunos no la hacen, pero son cosas que realmente debemos de tener en cuenta. Aquí vamos a comenzar haciendo la mención
que gracias al trabajo de cirujanos ortopedas, ingenieros, biomédicos, especialistas en las áreas de investigación, en la actualidad los componentes de las prótesis han sido mucho más amigables para lo que es las estructuras corporales. Hay menos rechazos, hay más aleaciones entre uso de titanio, de cromo, de cobalto, entre el uso de cementos con copolímeros más adecuados. Entonces, esto ya son términos técnicos, pero lo que nosotros tenemos que conocer que todo esto son estructuras prácticamente extrañas que no son de nuestro organismo y que eso debe de ser asimilado por nuestro cuerpo. Basándonos en eso, basándonos en los cuidados y la higiene articular, como la que mencionaba la señora de Rico hace un momento en el caso, en el cual la persona tiene que saber que no va a sentarse en asientos bajitos o inestables. Hay veces el hábito que se puede tener de estar sentado al suelo y el esfuerzo de levantarse de maneras inadecuadas en las que hay rotaciones o tensiones inadecuadas para la rodilla. Todo eso son factores que van a ser susceptibles para pensar que si esta prótesis está destinada para que dure 25 años, puede ser que no dure 25 años, puede ser que dure 10, puede ser que dure 5 o pudiera ser necesario un retiro mucho antes, pero depende de todas estas condiciones. Mientras este componente educativo se le dé a la persona desde antes y aún inmediatamente después y en los procesos de rehabilitación en nuestras manos, de todas esas condiciones va a depender que esta prótesis dure el mayor tiempo posible. Yo tengo casos que conozco, que he tenido la oportunidad de valorarlos, que llevan 20 años con su prótesis y gracias a Dios, ahí está funcionando adecuadamente. Entonces, en esto, por eso es una de las circunstancias que el factor peso es importante tenerlo manejado más desde antes de la protetización. El factor edad, muchos sabrán que para pensar colocar una prótesis, lo ideal es que sea después de los 60 años de edad, que si hay una duración de 20, 25 años, pues esté necesitando un recambio protésico allá por los 85 años y ahí se valorará hasta dónde es factible o no es factible hacer ello. En los tipos de prótesis, por ejemplo, la más convencional es la que vemos en la foto arriba a la derecha, ¿verdad? Pero hay toda una variedad en base a las condiciones, que eso ya es más del conocimiento del ortopeda. La de abajo es ya un recambio protésico. En algunos casos las utilizan para lo que son casos de osteoporosis bastante avanzadas y en algunos casos, en casos tumorales, a lo que yo he tenido la oportunidad de ver. Estas dos radiografías pues precisamente son de pacientes que han pasado por nuestras manos y que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos y ayudarles. Entonces, esto en relación a la respuesta de la duración de la prótesis. En lo que tiene que ver con las indicaciones de la prótesis, vamos a tener que educar y hacer ver también a nuestros pacientes que complicaciones, puede haber complicaciones. Hay veces la pregunta que le hacen al médico rehabilitador o puede hacerlo al fisioterapeuta y se la hacen al ortopeda, a la persona es, doctor, ¿voy a quedar bien? ¿Voy a salir bien de este procedimiento? Lo ideal, y lógicamente nadie se va a someter a un procedimiento si la esperanza no es salir bien de él, pues es saber que hay un porcentaje posible de complicaciones, que esperamos que esas no se vayan a presentar y por eso esas evaluaciones prequirúrgicas y esas observaciones previas es importante tenerlas bien presentes. Nosotros cuando tenemos casos que van a ser sometidos, debemos de concienciar bien a nuestro paciente
que no esconda si padece algo, no esconda si ha tenido procesos infecciosos, porque muchas veces por someterse al procedimiento mienten y dan información no real con relación a situaciones que han experimentado, como el caso de procesos infecciosos. Entonces, es poco frecuente las infecciones postquirúrgicas. La literatura habla de menos del 1% de los pacientes, que si lo vemos por ciento, realmente yo diría es un número relativamente alto, pero en relación a las demás causas es de las menores. Es grave si de repente hay una infección. Si compromete la herida operatoria y es controlada ahí, pues no va a pasar a más, pero si de repente es una bacteria que ha invadido, el cuadro prácticamente se va a complicar a tal grado que hemos tenido en la experiencia casos que han tenido que a los primeros meses de colocada la prótesis, retirarla totalmente y luego han seguido todo un proceso en el cual con apoyo tanto del ortopeda como de los médicos especialistas en el manejo de las bacterias, prácticamente casos, un caso el que tengo más reciente, pues el señor hubo que quitarle la prótesis y estuvo prácticamente por un tratamiento de más de un año antes de poder hacer una recolocación protésica. Al fin se logró, pero hay casos que probablemente no lo vayan a lograr. Entonces, en estos casos, el infectólogo tiene que meter mano y participar, ser parte del equipo de tratamiento de esta persona. Las enfermedades tromboembólicas venosas, muchas veces posterior a los procedimientos, solo se dan 7, 10 días de anticoagulación profiláctica. Sin embargo, por medicina basada en evidencia, recientemente se hace la mención en nuevos protocolos que el tratamiento profiláctico debería de llevarse por lo menos por 30 días, que es el periodo, como veíamos en el caso, en el cual la condición de movilidad ha sido mejor de la persona y va a tener menos riesgos a tener las complicaciones. Ahora, si es un caso que de los relativos, de las contraindicaciones relativas, que de antemano tiene una condición vascular venosa, pues este caso probablemente tenga que quedar anticoagulado los tiempos que los protocolos hablan, que pueden ser de 3, actualmente se habla de 6 meses, pero es algo que tiene que irse viendo en el camino y no tiene que verse para menos. Entonces, las fracturas periprotésicas, hay casos, tengo un caso muy cercano que lastimosamente en la pasada de la mesa quirúrgica a la camilla, hubo un accidente y la persona se les cayó y allí terminó fracturando las estructuras periprotésicas. Gracias a Dios no tocó la prótesis y en esta persona que tocó, pues esperarse 3 meses para empezar todo este proceso que estamos describiendo en este momento. Hay casos de rigidez articular que más que todo en esas situaciones en que nos los mandan mucho tiempo después de haber hecho el procedimiento, hasta que ya la patela está trabada, hasta que ya la rodilla no logra moverse, y es el caso que hemos presentado en esta ocasión. Si recuerdan el dato, solo tenía 10 grados de flexión, de menos 10 de rodilla y solo tenía 20, 30 grados de flexión. Es decir, solo tenía un rango de movilidad articular de 20 grados esta persona. Y esto es bastante frecuente que lo observemos cuando nos llegan a nuestras manos. Hay casos con unas circunstancias de hacer adherencias, fibrosis tan grande que con poco tiempo se pueden trabar realmente y ya es un dolor de cabeza mayor tanto para el cirujano como para los rehabilitadores el lograr los objetivos rehabilitadores. Luego tenemos los casos de inestabilidad, de luxaciones, la prótesis puede aflojarse en algunos casos y lo que ocurrió en esta paciente, que una rodilla dolorosa
aún después de haber sido operada. Gracias a Dios se resolvió, pero esto requiere manejo. Y con las lesiones neurológicas puede ser algo tan simple como algo que mencionan las personas que mantienen dormida una cara de la rodilla, como algo tan complejo que puede darnos prácticamente un síndrome de reflejo complejo de un dolor neuropático de difícil manejo, que ese nos puede llevar meses. Entonces, si nosotros intervenimos desde la fase preoperatoria, en esa fase tenemos que participar tanto en la preparación de las estructuras musculares, ligamentarias, tendinosas, vasculares, con todas las técnicas que nosotros conocemos, ¿ya? Pero tenemos que intervenir también en la educación y en la orientación y algo tan importante como es reforzar la salud mental de nuestros pacientes. Si es necesario apoyarnos lógicamente en el área de psicología, lo vamos a hacer, pero muchos, en base a la empatía que se ha logrado con ellos, la confianza es con nosotros, con ustedes, a los cuales les van a preguntar. Entonces nosotros tenemos que conocer qué va a pasar, porque debemos de orientar de mejor manera de qué va a esperar, qué va a hacer después de la cirugía, de qué tamaño va a ser la cirugía, que puede quedar con grapas, que puede quedar con suturas, que en base al torniquete, que podemos tener una pierna y muslo morados por un tiempo y que tenemos que manejarlo. ¿Por qué es importante que empiece a moverse tempranamente desde las primeras horas de postquirúrgico? Todo esto tenemos que adelantarlo y darlo a conocer, no a que tenga más miedo la persona y tenga más fobia a someterse, sino que sepa a qué va y que esté preparada emocionalmente. Claro que no es nada grato decir que existen riesgos, que existen complicaciones, pero alguien informado va a participar mejor y va a ir con mejor actitud y se va a asustar menos con las cosas que puedan presentarse, que puede ser dentro de los campos normales, ¿verdad? Entonces, en las etapas de rehabilitación de la persona después que ha sido operada, vamos a tener dos grandes etapas. Hay en la literatura hay toda una variedad de fases y etapas que se puede jugar, pero las tres más importantes son la fase aguda, que consta entre las primeras 24 horas de la cirugía y las 2 semanas como tal. Acá, ¿qué tenemos de reto de manejar? Dolor, inflamación y movilidad. Ese miedo de moverse, porque lógicamente duele. Ya, y están los cambios que ya hemos mencionado, hay un apósito, hay puntos, pero tenemos que empezar desde esta fase aguda, desde las primeras horas postquirúrgicas debe de comenzarse a dar tratamiento para ello. Luego está la etapa de restauración, que va prácticamente entre la segunda semana y las 12 a 16 semanas posteriores, que allí los objetivos primordiales son completar los rangos de movilidad, el control neuromuscular, tener un tono, empezar a trabajar con la fuerza, pero junto a la elasticidad. Todo ello progresivo en base a tolerancia del paciente. No vamos a hacer nada más de lo que la persona tolere hacer. Recuérdense que tenemos umbrales de dolor. Va a haber personas en las que nos va a dar chance de avanzar más y va a haber personas en las cuales pues va a ser más lento, y por ello es que las variables del tiempo de duración de estas fases y el regreso a la actividad, en la cual ya vamos a buscar la máxima fuerza, la máxima propiocepción y lo que es las actividades en forma automática que la persona realiza en su vida diaria, como lo vimos en el caso que se ha presentado. Entonces, tenemos que manejar las escalas, que algunas van a ser propias del diagnóstico y otras pues las podemos adoptar. Aquí lo importante no es que sea una u otra escala la fija, sino que la que manejemos tenemos que usar, pero porque tenemos que ser objetivos a la hora de las evoluciones que vamos dando en cada una de las evaluaciones de nuestros pacientes. Así pues vamos a usar las escalas visuales analógicas, vamos a hacer uso de la goniometría, vamos a usar la escala de Daniels para la fuerza, vamos a usar cualquier escala de la de equilibrio, la de Baird, que es utilizada exclusivamente mucho en este tipo de diagnósticos,
en la cual consta de 56 puntos. Hay 4 ítems a evaluar o 4 niveles de evaluar, desde el momento de poderse levantar de la cama, poder estar de una silla con apoyabrazos o una silla sin apoyabrazos, sostenerse con los pies juntos, alcanzar objetos a alguna distancia con los pies separados, hacer tándem, semitándem, el poder hacer equilibrios en un solo pie. Es decir, acá tenemos prácticamente 56 puntos a evaluar, que el objetivo prácticamente es 40. Si esta no la manejamos nosotros y alguien maneja la de Uralnir, en el cual estamos hablando de sentado, parado, sentado, 5 repeticiones o 10, el tándem, el semitándem, la velocidad de los 4 metros, y esa es la que usa, pues excelente, la que use, pero tiene que ser evaluado objetivamente. Hay un cuestionario de la zona occidental de Ontario que se llama WOMAC, en el cual se utiliza para los casos de artrosis. Nos ayuda tanto en la artrosis previo como en el postquirúrgico, que a grosso modo pues vamos a evaluar 3 grandes componentes. Uno de ellos es el dolor, en el cual siempre nos apoyamos con una escala visual analógica, pero aquí simplemente vamos a diferenciar cómo está el dolor al caminar, al subir y bajar escaleras, por la noche cuando está en reposo, al estar sentado o acostado, o al estar de pie, que son momentos diferentes en los cuales puede haber muchísimo o ningún grado de dolor. De igual manera, la rigidez nos interesa la matutina y la del transcurso del día. Recuerden que en la artrosis tenemos como componente propio de la artrosis que hay una rigidez matutina o posterior a reposo menos de 30 minutos. Y por ello, una persona que estuvo sentada en nuestra sala de espera con una artrosis, al levantarse, pues está trabado, le dificulta dar los primeros pasos, le dificulta moverse y en ese momento hay dolor. Pero una vez empieza a movilizarse, es serio, ¿verdad? Entonces, es algo que lo vemos y lo trabajamos a diario, y probablemente no sabemos que estamos usando parte del cuestionario WOMA. Y si en los lugares donde están usándolo, pues sabrán a qué me estoy refiriendo. Para la evaluación de la función de la persona, vamos a tener prácticamente un promedio de 10 preguntas en las cuales vamos a valorar tanto la bajada de escaleras o gradas como la subida, tanto el ponerse calcetines como quitárselos, tanto lo que es el estar sentado, el estar parado, el coger objetos del suelo, lo mismo que veíamos en PER, pero aquí ya vamos a tener asociado a la realización de actividades específicas, como hacer tareas pesadas o ligeras en la casa, como el hecho de ir al baño, el hecho de bañarse, el hecho de permanecer de pie. Es decir, todos estos componentes están valorados en el cuestionario WOMAC, que puede ser utilizado. Ya específicamente, en los objetivos terapéuticos, vamos a tener en esa fase 1 de las primeras 24 horas a 7 o 14 días, donde quizás como componente elemental es que de medio físico prioritariamente vamos a tener el uso del hielo. La crioterapia, ya sea directa con masaje de hielo o 20 a 30 minutos de compresas frías varias veces al día, es formidable y es la base del tratamiento de estos primeros días. Si se tiene la oportunidad de ayudar a manejar dolor e inflamación por uso de TENS, como fue el caso que se ha presentado, o ya en la institución se puede contar con modalidades de electroterapia, las corrientes interferenciales y las microcorrientes son 2 muy buenas opciones. Ya en los casos hospitalarios donde se pueda contar con magnetoterapia o contar con otras modalidades que se puede usar ante la presencia de un componente, llamemos metálico o extraño, pues se van a utilizar. Aún la última literatura nos hace mención que si lo que tengo disponibilidad es usar ultrasonido, pues lo puedo utilizar. Ya no es el temor de hace muchos años en que no se utilizaba, pero ¿qué es lo importante? Que se sepa cómo, se sepa a qué dosis, se sepa que no vamos a usar dosis diatérmica, que vamos a usar dosis vibratoria y que tiene sus momentos de uso. En lo personal yo no lo indico, pero en la actualidad
está como una opción. Ahora, vimos que en el caso no se necesitó de mayor tecnología. Hielo y TENS y fue suficiente, más la experiencia de la licenciada para poder tratar a la persona, y eso es de mucha más ayuda, más el trabajo que tienen que hacer a nivel domiciliario. En relación a la movilidad tiene que comenzar precisamente en las primeras 24 horas. Entonces, se va a hacer desde la cama, mover la patela de tolerancia y arrastradito el pie o ayudada con la otra extremidad, pues tiene que irse movilizando. La marcha, que al inicio va a ser con andador, en muchas de las instituciones en las que se hace las cirugías, pues el cirujano ortopeda se presenta a las 24 horas y hace la primera carga de peso y los primeros pasitos de la persona. Ya si por algún motivo la va a prolongar, pues ahí es importante la información que nos provean. Por ahí hacíamos mención de la técnica de Toisier, para quien leyó la diapositiva. Esto es algo que hacemos todos los días, prácticamente. Es un isométrico breve de 6 segundos de duración que se va a descansar 6 a 12 segundos y se va a repetir 3 repeticiones, 5 repeticiones, 7 repeticiones, 10 repeticiones, o una serie de 10 cuando ya lo tolera, 2, 3 series de 10. Eso va a ser en base al avance que vaya teniendo nuestro paciente en las diversas posturas. Entonces, en esta fase vamos a tener que puede ser un promedio de 15 sesiones, que algunas de ellas pueden ser en servicio de terapia, pero recordemos que por nuestras condiciones el trabajo a domicilio, en el domicilio, tiene que ser todos los días, y ahí las ganas del paciente y el apoyo de los cuidadores. ¿Qué buscamos? Que la escala analógica del dolor sea a 4 o menos preferiblemente, y que el arco de movilidad sea una extensión de menos 10 y cerca de los 90 grados de flexión. Entonces, en la fase 2, que ya es potenciar todo esto que ya habíamos visto, los rangos de movilidad tienen que ser los mayores posibles, vamos a tener más fuerza, vamos a lograr trabajar más con el cuádriceps y los isquiotibiales, tanto estirándolos como fortaleciéndolos. El fortalecimiento isotónico ya podemos ir trabajando prácticamente con un movimiento controlado. En el hospital tuvimos la oportunidad de tener por un par de años un aparato de cinético controlado electrónico que nos ayudó enormemente. Lastimosamente hoy seguimos con la indicación verbal, ¿verdad? La propiocepción es sumamente importante desde las primeras fases. Y lógicamente llegar a tener los equilibrios que vimos en Baer y en Womack, pues tenemos que lograr llegar a los máximos equilibrios posibles y a una independencia en la movilidad y en la pedestación que nos lleve a una integración funcional del paciente. Esta segunda fase, si empezamos un proceso de rehabilitación temprano, pues en teoría estamos hablando de 10 sesiones más, podrían ser 15, ¿verdad? Y la tercera fase, que es el fortalecimiento máximo y la recuperación en las actividades cotidianas de la persona. Aquí va a haber más actividad, aquí ya va a haber más marcha, aquí ya podemos dejar caminatas de 6 minutos o más y llevarlo hasta caminatas de 30 minutos, según la condición de la otra rodilla, ¿no? Si necesitamos hacer aeróbico sentado, pues se le va a dejar aeróbico sentado, pero acá la persona prácticamente es independiente tanto a la marcha como a su movilización. Siempre tenemos que dar una educación de los procesos de las fases de la marcha.